En un mundo donde la luz y la oscuridad coexisten, pocos personajes encarnan esta contradicción como John Wayne Gacy, el hombre que ocultó su monstruosidad tras una máscara de payaso. Su historia no es solo la de una sino la de un depredador que construyó una fachada impecable, un empresario respetado, un payaso que hacía reír a niños y un esposo aparentemente dedicado. Pero bajo ese disfraz, acechaba un sádico que 33 jóvenes entre 1972 y 1978, enterrando a la mayoría bajo su casa. ¿Cómo un hombre que posó con la primera dama Rosalind Carter terminó siendo uno de los asesinos en serie más brutales de Estados Unidos? La respuesta está en una infancia fracturada, una obsesión por la aprobación paterna y una mente que convirtió el dolor en violencia. Nacido en Chicago el 17 de marzo de 1942, Gacy fue el único varón entre 3 hermanos. Su padre, John Stanley Gacy, un alcohólico violento, lo humillaba con frases como «Oh, niño de mamá», mientras que en su madre y hermanas encontraba un lugar seguro, ya que eran las únicas personas que le mostraban cariño a comparación de su padre. Pero el trauma no terminaba en casa. A los 9 años, un amigo de la familia de él, un secreto que guardó por la inseguridad que le causaba el pensar que diría su familia por tal acusación hacia esa persona tan cercana a ellos. 2 años después, un accidente en un columpio le causó un coágulo cerebral que pasó desapercibido. No fue hasta los 16, tras desmayos recurrentes, que un médico lo diagnosticó. Su padre, sin embargo, lo tachó de dramático, ya que pensaba de solo hacia todo eso para llamar su atención. Este cóctel de abuso y negligencia lo convirtió en un adolescente inseguro que fracasó en 4 escuelas. Fue que por esos problemas en la escuela y el rechazo que su padre tenía hacia él, que a los 20 años, huyó a Las Vegas, donde empezó a trabajar en una funeraria. Allí, un macabro episodio marcó su desviación, profanó el de un joven fallecido en un accidente, su primer contacto con la como. Después de ese suceso, decidió volver a Chicago donde ingresaría a Northwestern Business College y se graduaría dándole la oportunidad de empezar a trabajar en un puesto de directivo. En 1964, Gacy se casó con Marlene Myers, con quien tuvo una hija. Ascendió rápidamente en el mundo empresarial, pero su vida escondía un lado oscuro, acosaba a empleados jóvenes y frecuentaba bares gay clandestinos. En 1968, todo se derrumbó cuando adolescente de 15 años, hijo de un socio. Fue sentenciado a 10 años de prisión, razón que también se divorciaría de su esposa y no teniendo la oportunidad de reencontrarse con ella o su hija, pero por su buen comportamiento en la cárcel, se le permitió salir por buena conducta, pero en libertad condicional. Mientras cumplía condena, su padre murió en 1969. Esa noticia perjudicó mucho a Gacy, ya que no podría llegar a recibir una verdadera aprobación de él, aunque muy probablemente fue una de las personas que causó que Gacy tuviera ese tipo de pensamientos retorcidos y enfermizos, también fue una de las personas más importantes para él. En una carta desde la cárcel, escribió: «Quiero que sepa que no soy un fracaso». Tras su liberación, regresó a Chicago y compró una casa en Norwood Park. Allí, construyó una nueva identidad, empresario de construcción, payaso benéfico bajo el nombre de Pogo y esposo de Carol Hoff, una madre soltera con 2 hijas. Pero bajo ese techo, Gacy fue donde comenzaría a realizar la gran parte de los que lo marcarían como el payaso. Entre 1972 y 1978, atrajo a sus víctimas con promesas de trabajo o dinero. Usaba su personaje de payaso o su empresa de construcción para ganar confianza. Los esposaba con el pretexto de un truco de magia, los con una soga, lo que llamaba su truco de cuerda. Guardaba objetos personales como trofeos, como el anillo de John Barkovich, un empleado de 17 años en 1975. La casa de Norwood Park se convirtió en un cementerio clandestino, 26 bajo el suelo, algunos cubiertos con cal viva. En cuanto a Carol Hoff, su segunda esposa, había creído en el hombre que la cortejó con flores y promesas, pero este le ocultaba en realidad quién era.
Se casaron en 1972, pero con el paso del tiempo notó señales que la harían dudar en qué clase de persona era: desapariciones nocturnas, moretones inexplicables y una habitación prohibida con revistas homosexuales y esposas. En 1975, Carell decidió huir con sus hijas, ya que Gacy ya no era la persona amable y bondadosa que había conocido, sino alguien con serios problemas que la hicieron pensar que si seguía ahí iba a terminar. No obstante, su separación, en vez de afectarlo, le dio la libertad que necesitaba para seguir con las atrocidades que realizaba en esa casa, sin la necesidad de tener que ser tan cauteloso. Gacy siguió secuestrando, torturando y matando sin ninguna preocupación de que lo descubriera su familia. Fue que hasta que el 11 de diciembre de 1978, cuando Robert Past, un joven de 15 años que se dirigía a una entrevista de trabajo en una farmacia, desapareció misteriosamente. Pero fue gracias a la insistencia de la madre que le decía a la policía que el posible culpable podría ser Gacy, ya que él se encontraba en el día que desapareció y se acercó al muchacho con la supuesta intención de ofrecerle empleo. La policía, haciendo caso a la madre, investigaron al sospechoso, viendo que ya contaba con antecedentes de abusos. El 13 de diciembre, la policía registró su casa, encontrando varios objetos que pertenecían a las víctimas, en los cuales se encontraban ropa, anillos, documentos, entre otras cosas que guardaba como trofeos. El olor que se percibía en esa casa era claro. La policía, determinada a buscar el origen del mal olor, los llevó al sótano, donde, al cavar, llegaron a encontrar un total de 26 enterrados ahí. Con las pruebas encontradas en la casa y la investigación de los se pudo relacionar otros 7 encontrados en el río Des Plaines que coincidían con algunos de los objetos encontrados y con la forma en que torturaba a sus víctimas. Gacy fue atrapado, iniciando su juicio el 6 de febrero. Se le acusaba de 33 cargos de entre otros delitos como sodomía, agresión sexual y secuestro. Su defensa argumentaba que sufría de trastorno de personalidad múltiple, que tenía un alter ego llamado Jack que era el que realizaba todos los actos, mientras Gacy estaba desconectado sin la posibilidad de detenerse. En cambio, la parte acusadora no solo tenía las pruebas encontradas en la casa, sino que tenían varios testigos, como extrabajadores que lo ayudaron a esconderlos, o Jeffrey Renaud, una víctima que pudo escapar, y mencionó cómo Gacy lo secuestró, lo drogó con cloroformo y torturó. El comportamiento de Gacy en los días del juicio era irrespetuoso, bromeando con los guardias, dibujando payasos e incluso gritándole al juez: «Tú no eres Dios». Fue entonces que el 13 de marzo de 1980 el jurado declaró culpable a Gacy de los 33 delitos y sentenciado a la pena de muerte por inyección letal. Pasó 14 años en el corredor en la prisión de Stateville, Illinois, donde apelaba que era inocente, pero todas sus solicitudes fueron rechazadas. Durante ese tiempo que estuvo en la cárcel esperando su final, se dedicó a pintar y vender dibujos sobre payasos o temas macabros. Más de 1000 pinturas fueron vendidas a coleccionistas. Finalmente, el día 10 de mayo de 1994 fue ejecutado, no sin antes decirle a los guardias: «No hará que regresen esos chicos». Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en una localización anónima, para evitar que algún culto o alguna persona obsesionada con los actos atroces que realizó se lo llevaran para poder tenerlo como algún objeto de alabanza. La historia de Gacy es un recordatorio de que el mal puede esconderse tras la sonrisa más convincente. Su obsesión por ser amado chocó con un vacío que solo la violencia llenó. Pero más allá del morbo, su legado es una advertencia. Como dijo Jeffrey Renaud, uno de los sobrevivientes, Gacy no 33 chicos. 33 sueños. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera creído a las madres que buscaban a sus hijos? La respuesta, como los bajo la casa de Gacy, sigue enterrada en el pasado.